Vamos a tratar de realizar este ejercicio donde tenemos una matriz M cuyos elementos I y J se calculan de la siguiente forma. Es un elemento de un vector y multiplicado por una función. Bien, observar que la forma de denominar la función sería, pues para k igual a 1 sería la función 1 del elemento x sub k, la función 2 en el siguiente bucle y la función 3. Es decir, que cada una de estas funciones son estas, f1, f2 y f3. Así pues, en la primera iteración sería a sub i más j por f1 de x sub 1. En la siguiente iteración sería a sub i más j por f2 de x sub 2. Y así sucesivamente. Los datos no están aquí. Estas son las funciones Handel. Estos son los valores de i j, que va entre 1 y n, siendo n la longitud del vector x y además que nos lo dan aquí, y el vector a que nos lo dan en esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a tratar de resolver este problema con MATLAB. Voy a cargar ya el programa hecho y vamos a verlo de una forma, por decirlo, lógica. Es decir, bueno, pues tendríamos, todo esto ya lo sabemos hacer, las dos primeras funciones que ponemos al principio, la función Handel, x, a y n. Bien, todo esto son los datos que nos da por aquí el problema, y esto lo sabemos hacer. Bien, ¿sabemos hacer el sumatorio? Pues también recordar que aquí hay dos índices distintos, por lo tanto, esto por un lado lo tendríamos aquí y esto por otro. Y después m sub i j igual a este sumatorio de aquí, que lo dejamos indicado de esta forma. Bueno, este sumatorio, a ver, voy a ponerlo mejor, sería esto, entre este y este de aquí, entre este y este elemento. Es decir, que toda la expresión está dentro del sumatorio. Bueno, pues ¿esto cómo lo haríamos? Pues a lo mejor se nos ocurre hacerlo de esta forma. Como esto es un sumatorio, SU es igual a 0, recordad que lo tenemos aquí, voy rápido porque esto ya lo sabemos hacer, y después desde k igual a 1 hasta n, que es lo que nos pone aquí este índice, el sumatorio sería igual al sumatorio más a sub i más j, eso es este de aquí, no hay ningún problema, y aquí pondríamos f sub k de x sub k. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Si lo ejecutamos, observar que nos dice que f sub k es una función que no está definida. Y es cierto, no tenemos ninguna función Handel que se llame f sub k, ¿lo veis? Aquí tendría que haber una función f sub k, fk, perdón, igual a algo. Pero no la hay. Y por eso nos da error. Aquí, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que para k igual a 1, esto sea f sub 1. Que para k igual a 2, esto sea f sub 2. Y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Para hacer este tipo de operaciones no nos queda más remedio que convertir las funciones en un valor. Por ejemplo, en la primera iteración, que sería f sub 1 de x sub 1. Bueno, pues observar que esto lo pongo aquí. F de 1 de x sub 1 lo pongo en, por ejemplo, en la variable v sub 1. F sub 2 por de x sub 2 en la variable v sub 2 y f sub 3 x sub 3 en la variable v3. Y después lo que hago es, por ejemplo, un vector que está compuesto por v sub 1, v sub 2, v sub 3. Si lo hago de esta forma, ahora ya voy a quitar esto, que es lo que estaría mal, y lo voy a poner aquí. ¿A qué sería igual el sumatorio? Bueno, pues el sumatorio es igual a SU más, esto ya lo sabíamos, y aquí observar que es v sub k. ¿Por qué? Porque v sub k en la primera vuelta sería v sub 1. ¿Qué valor tiene v sub 1? Pues este de aquí. ¿Y este valor de aquí cuál es? F sub 1 por x sub 1. La siguiente vuelta, v sub k, que sería v sub 2. ¿Y v sub 2 qué valor tiene? F2 por este de aquí, F2 por x2. Y así sucesivamente. Bueno, como veis, para calcular un sumatorio donde va variando el número de función, pues se hace de esta forma. No nos queda más remedio que de forma previa calcular lo que nos ponga aquí. Es decir, esto de aquí es lo que tenemos que calcular de forma previa y meterlo en algún sitio para que después vayamos viendo. Pues por ejemplo con el vector. Lo podemos ir convirtiendo en un vector y así lo hacemos. Bueno, pues si ahora ejecutamos el programa, pues veremos que ya ha ido funcionando. ¿Ves? Ya nos da